gracias a Dios porque por este medio electrónico me permite enviar a cada uno de ustedes un muy cordial saludo en este hermoso día. El día de hoy vamos a meditar en la cuarta bienaventuranza. Y antes de iniciar voy a leer las bienaventuranzas que encontramos en Mateo capítulo 5 del 1 al 12. Dice de la siguiente manera: viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuál es la cuarta bienaventuranza que vamos a analizar? Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En este versículo tenemos una de las descripciones y afirmaciones más notables del Evangelio, ya que nos habla de todos los que se sienten infelices por el estado espiritual en el que viven, y de los que anhelan un orden, un nivel de vida espiritual más pleno. Este versículo también es muy doctrinal, porque pone de relieve una de las doctrinas fundamentales del Evangelio. Es decir, que nuestra salvación es enteramente por gracia. Es decir, que es totalmente un don gratuito de Dios, y que la justicia de la que tenemos hambre y sed solo la podemos lograr por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Ahora bien, resumiendo lo que hemos visto en los jueves anteriores, nos podemos dar cuenta que las primeras cuatro bienaventuranzas muestran una progresión espiritual que tiene una lógica muy perceptible. Esta cuarta bienaventuranza es una afirmación que se deriva de las primeras tres bienaventuranzas y es la conclusión lógica a la que llegan. El renombrado escritor John Stott lo describió de la siguiente manera: cada paso lleva al siguiente y presupone el anterior. Para comenzar debemos ser pobres en espíritu, reconociendo nuestra completa y terrible bancarrota espiritual ante Dios. Enseguida debemos llorar por la causa de esta bancarrota, es decir, por nuestros pecados, por la corrupción de nuestra naturaleza caída y por el reino del pecado y la muerte en el mundo. En tercer lugar, debemos ser mansos y humildes hacia los demás, permitiendo que nuestra pobreza espiritual condicione nuestra conducta tanto hacia nuestro prójimo como hacia Dios. Y en cuarto lugar, debemos tener hambre y sed de justicia. Porque ¿cuál es la utilidad de confesar, lamentar nuestro pecado, de reconocer la verdad sobre nosotros mismos ante Dios y los hombres si nos quedamos allí? La confesión de pecado tiene que conducir al hambre y sed de justicia. Y es un hecho que no podemos alcanzar esa justicia con nuestros propios esfuerzos. Ahora bien, la primera pregunta es: ¿qué es tener hambre y sed de justicia? Esta hambre y sed de justicia es algo profundo, hondo, que se sigue sintiendo hasta que se satisface. Duele, causa sufrimiento, es como el hambre y la sed de nuestro cuerpo, es algo que va en aumento y que lo hace a uno sufrir y agonizar. Tener hambre y sed suele ser una descripción de los desdichados, no de los bienaventurados, pero no se habla aquí de un hambre y sed materiales, sino de sufrir por no tener lo suficiente para tener una vida espiritual plena.
¿Qué quiere decir tener hambre y sed de justicia? Quiere decir sin duda alguna de que tengamos conciencia del dolor de nuestra profunda y gran necesidad espiritual. John Stott también dijo que el tener hambre espiritual es una característica de todo el pueblo de Dios, cuya ambición suprema no es material, sino espiritual. Los cristianos no están como los paganos, absortos en la búsqueda de logros materiales, sino que se han propuesto buscar primero el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿qué significa hambre y sed de justicia? El doctor Martin Lloyd-Jones, en su libro sobre el Sermón del Monte, menciona 4 significados del hambre y sed de justicia. 1. Tomando en cuenta las 3 bienaventuranzas anteriores, el hambre y sed de justicia incluye no solo la justificación, sino también la santificación. Esto es, desear ser santos. Es decir, deberíamos tener hambre y sed de justicia, de santificación, lo que significa el deseo de liberarse del deseo del pecado, del poder, la tiranía, esclavitud del pecado en todas sus formas y manifestaciones, porque el pecado nos separa de Dios. En otras palabras, anhela la liberación de lo que podríamos llamar la contaminación del pecado, ya que el pecado contamina la esencia misma de nuestro ser, de nuestra naturaleza, y el cristiano es alguien que desea verse libre de todo eso. Número 2. El que tiene hambre y sed de justicia es el que se da cuenta que el pecado y la rebelión lo han apartado de Dios. Y desea con todo su corazón restaurar su relación con Dios. La relación original de justicia que el hombre tuvo en el huerto del Edén, cuando disfrutaba plenamente de la presencia de Dios. Número 3. El que tiene hambre y sed de justicia es el que desea vivir las bienaventuranzas. Es el que desea tener los frutos del Espíritu en todas sus acciones y actividades diarias y en toda su vida. Por último, ¿qué más significa tener hambre y sed de justicia? Significa el deseo supremo que uno tiene en la vida de vivir en comunión con Dios. Al respecto, el salmista expresó su sed espiritual en el Salmo 42, versículo 1, de la siguiente manera: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y en cuanto a esta comunión con Dios, 1 de Juan capítulo 1, versículo 3, dice de la siguiente manera: nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. También 1 de Juan 1:5 dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Estar en comunión con Dios quiere decir andar con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en la luz, en esa pureza y santidad benditas. Ahora, ¿cuál es la bendición de esta bienaventuranza? Si queremos ser verdaderamente felices y bienaventurados, debemos tener hambre y sed de justicia, y ser saciados es lo que Dios da a los que buscan la justicia. Porque la bendición de esta bienaventuranza es que los hambrientos y sedientos de justicia serán totalmente justificados. Ahora, ¿cómo somos justificados? Al creer en Cristo somos saciados. Y cuando somos saciados, debemos dar gracias a Dios, porque la justicia de Cristo nos es imputada. Y Dios nos ve a través de la justicia de Cristo y ya no ve más el pecado, sino al pecador que ha perdonado. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hemos sido justificados por Cristo, por la pura gracia de Dios. Nuestros pecados han sido perdonados. Y al no estar bajo la ley, sino bajo la gracia, hemos sido llenados con la justicia de Cristo. Pero quiero aclarar que la promesa de ser saciados absolutamente, totalmente y con toda perfección se va a cumplir allá en la eternidad.
Es decir, llegará un día en el que todos los que creemos en Cristo y le pertenecemos, al ser justificados por la fe, nos presentaremos ante Dios sin falta, sin reproche, sin arrugas. Todas nuestras manchas habrán desaparecido y tendremos un cuerpo perfecto, y nuestro cuerpo de humillación será transformado y glorificado, y será como el cuerpo glorificado de Cristo. Concluyo. Termino con dos preguntas. ¿Hemos experimentado la bienaventuranza de tener hambre y sed de justicia? ¿Hemos sido saciados? Quiero decirles que la promesa gratuita, gloriosa, maravillosa de Dios para todos nosotros en este hermoso día es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén.